Gloria al Señor, hermano, gracias nuevamente por estar aquí. Y quiero que vayamos a nuestro estudio de hoy. Ayer iniciamos hablando de la oración eficaz. Y dijimos que la oración eficaz, su principal característica es que recibe respuestas de Dios. Podemos estar orando todo un tiempo, por años, ¿verdad? Por algo, y si no recibimos respuesta de Dios a esas oraciones, pues algo está pasando, algo hay que cambiar, pero no en Dios ni en la palabra de Dios, porque Dios es fiel y su palabra también, y Dios no miente. Pero algo hay que cambiar de pronto en nuestra oración, en el enfoque que le estamos dando a la oración. Y hablamos, bueno, esto es a manera de repaso, usted puede escucharlo, ahí está colgado en nuestra página también. Hablamos de lo importante que es invocar la voluntad de Dios en nuestra vida de oración. Hoy quiero compartirte por qué nos conviene a nosotros que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la conveniencia de eso? ¿Sí? Por algo el Señor mismo enseñó a orar a sus discípulos, y Él mismo, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo de cómo se hacen las cosas. Allá en su agonía en el Getsemaní oraba: hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Y es que cuando nosotros invocamos en nuestra oración el que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, de esa manera nos estamos convirtiendo como en instrumentos para que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Sí? En otras palabras, cuando oramos, nosotros somos partícipes de esa oración. Orar no es algo que uno hace aparte de las consecuencias o de lo que puede suceder. Cuando tú decides orar y cuando yo decido orar, meterme a orar y a buscar al Señor en oración, realmente me estoy volviendo un participante de todo aquello que el Señor quiera de ahí en adelante hacer a favor de mí o de mi familia o de otras personas, de la iglesia o de la nación entera, ¿no? Entonces nos volvemos eso, participantes y hasta instrumentos de Dios como respuesta a nuestras propias oraciones. ¿Sí? De ninguna manera yo puedo orar, luego me levanto de la oración y ya me desvinculo o me desligo de lo que acabé de orar. No se puede hacer eso. O sea, cuando estamos involucrando la voluntad de Dios en nuestras oraciones, realmente ya estamos metidos en la película, perdón la expresión, ya estamos metidos en eso. No puedo orar y salirme del asunto, tengo que seguir participando, porque acabé de decirle a Dios: no se haga conforme a mi voluntad, sino que se haga conforme a la tuya. ¿Sí? No es lo mismo cuando oramos por cosas que nada más me agradan a mí, yo quiero para mí, quiero que Dios me conceda a mí, etc. Cuando oramos así, estamos siendo egoístas, estamos diciéndole al Señor: bueno, Señor, ya oré, ahora concédeme lo que te pedí, y yo no tengo que participar para nada en eso que te acabo de pedir. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que uno ore, que uno reciba respuestas, y a veces también que uno mismo hace parte de las respuestas del Señor. Por eso tenemos que pedirle al Señor: no se haga conforme a mi voluntad, sino como la tuya, Señor, como tú quieres. El mismo Jesús en Getsemaní, allí en ese huerto, oraba, y su oración era esa, hasta que le salían grandes gotas de sudor de la frente, que caían al suelo y eran sangre mezclada con sudor de la frente de Jesús, en oración, en clamor, en fervor. Y eso era lo que el Señor pedía
fervorosamente: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Dios tomó en serio esa oración de Jesús, porque Jesús se iba a hacer participante de esa oración. Él iba a encajar perfectamente en el plan y en el propósito de Dios. Entonces Jesús tomó parte en su misma oración. Entonces Él participó, Él fue activo en la oración. Y eso pasa cuando nosotros involucramos la voluntad de Dios en nuestra vida de oración. Hágase como tú quieres, Señor. Yo quiero esto, es verdad, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí es donde nosotros nos involucramos en las mismas respuestas del Señor, de Dios para nuestra vida o para nuestra casa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo oro por mis hijos o por mi esposa, o si alguien, una mujer no cristiana, tiene un esposo que no es creyente y ora todos los días por ese hombre para que el Señor lo toque, para que él llegue a los caminos del Señor, pero ella no se involucra en la oración que está haciendo, es decir, no es consecuente con lo que está orando, entonces realmente lo que está haciendo es orando, pero no participando. Y de pronto, en el momento en que, de pronto no, seguramente que cuando se involucre en lo que ella está orando a favor de ese hombre que no es cristiano, va a empezar a ver cómo Dios se glorifica, porque ella o él o los hijos con sus padres no creyentes están involucrados en su misma oración. Entonces ese es algo conveniente. Por eso nos conviene involucrar la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Porque a pesar de que somos mortales y que somos limitados y que somos débiles, fíjate que Dios quiere involucrarnos en su voluntad. Él quiere involucrarnos en su voluntad. Lo otro por lo que nos conviene es, voy a leerte Efesios 3:20, que fue, me acuerdo que este texto fue lema en uno de nuestros años, creo que hace 3 años atrás, y dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es un texto que nos da pistas acerca de por qué es conveniente involucrar la voluntad de Dios en nuestra vida de oración. ¿Sí? Cuando le decimos a Dios, hágase como tú quieres, estamos dando la oportunidad de que Él nos sorprenda. O sea, le estamos dando a Dios la libertad. De pronto estamos pidiendo específicamente por algo, pero estamos diciéndole a Dios al mismo tiempo: Señor, yo te pido esto en específico, pero hágase tu voluntad. Haz como tú quieras. Trae la respuesta que a ti te plazca. Entonces eso es darle a Dios, y yo creo que Dios no va a dar menos de lo que le estamos pidiendo. Acabamos de leer Efesios 3:20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces nosotros no queremos decirle a Dios: Señor, te pido esto, pero hágase tu voluntad, porque tenemos la idea contraria, y es que si yo le digo al Señor, hágase tu voluntad, de pronto Dios me dé algo inferior a lo que le estoy pidiendo. Pero debemos saber y entender de que nuestro Dios es muy amplio, hermanos, para responder nuestras oraciones. Entonces, Señor, hágase como tú quieras. Ten tú la oportunidad de dar la respuesta, ¿sí? Debo entender de que cuando oro, por ejemplo, para ser sanado, no solamente yo quiero ser sanado, sino que Dios, más que yo mismo a veces, quiere sanarme también. Lo mismo cuando oro por mi familia, para que mi familia sea bendecida, por mis finanzas. Debo entender de que ese es un deseo que en mí es bueno, pero que también Dios lo tiene.
te repito el versículo, dice, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hagamos eso siempre, hermano, involucremos la voluntad de Dios, es conveniente, ¿sí? Número uno, porque nos hacemos participantes de las respuestas de Dios. Dios nos involucra cuando oramos pidiendo su voluntad sobre nuestra vida, entonces inmediatamente estamos involucrados en las posibles respuestas que Dios puede dar a nuestras oraciones y a nuestras peticiones. Y segundo, porque le estamos dando a Dios la oportunidad de que Él haga mucho más abundantemente de lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Siempre que pido algo en oración y no involucro la voluntad de Dios, sino que se nota que es algo que yo deseo únicamente, o sea, es de algo de mi voluntad, pues seguramente voy a recibir de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que yo creo. Pero cuando involucro, hágase tu voluntad, Señor, tenga la absoluta seguridad de que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que le estamos pidiendo precisamente en ese momento. Entonces las capacidades de Dios para responder, hermanos, nuestras oraciones son siempre mucho más abundantes. Tenemos un Dios muy capaz, un Dios que siempre va más allá de lo que nosotros pensamos o pensamos recibir en la vida. Dios siempre es muy amplio y a veces va a responder de una manera que ni usted ni yo esperamos, pero va a responder no de acuerdo a nuestras capacidades, sino de acuerdo a las capacidades de Él. Cuando oramos, hágase tu voluntad y no la mía. Quiero leerte unos pasajes más sobre la voluntad de Dios y su conveniencia para nuestra vida. Vamos a Efesios 1:11, allí mismo en Efesios capítulo 1, el versículo número 11. Mis ayudantes aquí que están siempre con otras versiones bíblicas, si me pueden ayudar también. Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo tenía otra versión por acá, bueno, se me perdió. Sí, no, aquí la tengo, creo. Efesios 1, voy a leérsela de esta otra versión, pero si alguien tiene una por ahí, me la puede compartir también. Mucho mejor para mis hermanos que están allí, porque ahora no la puedo escribir. Dice acá en esta otra versión, dice, todas las cosas se hacen según el plan y la decisión de Dios. Note eso, todas las cosas se hacen según el plan y la decisión de Dios. Y Dios nos eligió para ser su propio pueblo en unión con Cristo, debido a su propio propósito, basado en lo que había decidido desde el principio. Es otra versión, me gusta mucho esa otra versión, es preciosa. Dios hace todas las cosas según sus intenciones, su consejo. Cuando Dios iba a hacer las cosas materiales, las cosas físicas, el universo, Él consultó, como quien dice, pidió consejo. ¿A quién pidió Dios consejo? Al crear todas las cosas, las cosas visibles e invisibles, le pidió consejo a su voluntad, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Y su voluntad le dijo, hágalo así. Yo no estoy hablando de que la voluntad de Dios es algo aparte de Dios, estoy hablando en sentido figurado. Yo sé que usted entiende. Cuando Dios quiso hacer todas las cosas, como dice aquí Efesios, lo hizo según el designio de su voluntad. Designio quiere decir consejo, ¿sí? De su voluntad. Entonces, por esa voluntad, Él ejecutó el plan de creación de todas las cosas, ¿sí? Y yo creo que le quedaron bien hechas, en
en esta creación de la que estamos hablando, Dios hizo todo porque lo hizo de acuerdo a ese propósito, a esa voluntad suya, a ese consejo de su voluntad. ¿Sí? Hay unos textos en Isaías 40, 12 al 14. Hay unos que voy a leerte para que, yo sé que usted lo ha leído antes. Hablan de cómo algunas de las cosas creadas por Dios fueron hechas. Isaías 40, 12 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Entonces son preguntas sobre quién le dijo a Dios que hiciera las cosas como las hizo. ¿Quién le dijo pesa las montañas? Dios sabe cuánto pesa una montaña. Dios sabe cuánto mide la tierra. Dios sabe cuánto es la profundidad del mar. Todo eso lo hizo Él. ¿Y a quién le pidió consejo? A su voluntad. ¿Quién le enseñó ciencia a Dios? Su voluntad. Entonces, esto es un ejemplo. Proverbios 34 también, que lo tratamos hace poco en nuestras mañaneadas. Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Solo te estoy dando unas citas para reforzar esta idea de que Dios hizo todo de acuerdo al consejo de su voluntad. Dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Fíjate estas preguntas, como si Dios estuviera diciendo, ¿quién hizo esto y por qué lo hizo, verdad? Entonces lo hizo Dios de acuerdo al designio de su voluntad. Todo le quedó bien, yo creo al Señor, toda la creación suya es preciosa. Esas montañas cubiertas de nieve, o esas montañas que no tienen ni nieve ni hierba a veces. Esa Sierra Nevada de Santa Marta, todo ese desierto, más allá de eso, la Guajira, todo lo hizo el Señor. ¿Cómo lo hizo? De acuerdo al consejo o al designio de su voluntad. En la voluntad de Dios estaba eso, y Él ejecutó toda su creación de acuerdo a su voluntad, y yo creo que nadie, hermano, puede decir que lo hizo mal. Todos los animalitos que Él creó, la ballena tan grande, los elefantes, los gusanitos, todo le quedó bien hecho porque lo hizo de acuerdo al designio de su voluntad. El pavo real, el canario, otro animal, pues el buitre, el golero que llamamos acá. Ni el uno quedó mejor hecho que el otro, no, todo quedó bien porque fue hecho de acuerdo al designio de su voluntad. La ballena, el tiburón, los peces preciosos que hay en el mar de colores, pero también el coroncoro, como decimos acá, la mojarra. Todo le quedó muy bien al Señor, porque lo hizo de acuerdo a el designio de su voluntad. Nuestro cuerpo, el Salmo 139, el salmista se expresa de una manera tremenda, increíble para su época, hablando de cómo Dios vio su embrión cuando se estaba formando en el vientre de su mamá. Ahí lea el Salmo 139 y verá las palabras del salmista allí. Dice, mi embrión vieron tus ojos, fui entretejido en lo más profundo de la tierra, refiriéndose al vientre. ¿Sí? Cada fibra, cada filamento, cada órgano que Dios puso ahí en ese cuerpecito que se iba formando, lo hizo Dios de acuerdo al designio de su voluntad. Todo le quedó bien, de
las venas, o por lo menos al principio originalmente, aunque después las enfermedades de pronto deterioran muchas cosas, pero básicamente nuestro cuerpo formado por Dios en el vientre es bien hecho, está bien hecho. Aún los cabellos de nuestra cabeza, dijo Jesús, están todos contados, porque todo eso fue hecho de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Entonces creamos lo que dice, lo que leímos en Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. La creación de la que hemos hablado fue hecha de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Todo lo que hemos mencionado. Usted ve un animal grande, un elefante fue hecho de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Y ve una hormiga y no puede tener dudas. Usted no puede decir, el elefante sí fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, porque qué hermoso animal. El caballo también, qué precioso. Pero una lombriz de tierra o un paco que llamamos acá, o un insecto, yo creo que no. No, mi hermano, toda la creación fue hecha de acuerdo al designio de la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo también fue hecho de acuerdo al consejo de la voluntad de Dios. Si yo le pregunto, ¿usted cree esto? Yo sé que usted cree esto. Dios es creador, sustentador de la creación, ¿sí? Y todos creemos eso firmemente. Decimos, está bien hecha. Tal vez no estoy de acuerdo cómo camina tal animal o cómo se ve tal cosa creada, pero la hizo Dios y lo voy a aceptar, ¿sí? Y lo creemos. Ahí está la voluntad de Dios expresada en su creación, ¿sí? Pero si yo pregunto, si ese Dios que la creación le quedó tan bien hecha porque la hizo de acuerdo a su voluntad, y le glorifica a Él porque la creación le glorifica, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La pregunta que le quiero hacer es, ¿no podemos nosotros creer que nuestra vida, que también es la vida nuestra espiritual, que es creación de Dios, somos una nueva creación, dice la Escritura? ¿Será que nuestra propia vida, nuestra vida íntima, nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, no podrá tener el toque también de la voluntad de Dios? Si Dios tiene control por su voluntad sobre su creación, que es tan extensa, ¿acaso no puede Dios también por su voluntad dirigir nuestras vidas? ¿No puedo yo confiarle a Dios mi vida si todos los días, hermano, la creación misma está confiada en su Creador? Usted y yo no nos imaginamos cómo está funcionando este universo. Todo lo que Dios ha programado para que este planeta no sea destruido. Y Dios lo guarda, lo controla. Entonces la gran pregunta es, si Dios es capaz de hacer eso con el vasto universo y su creación tan grande, ¿acaso Dios no puede tomar mi vida, que es más pequeñita, ¿no?, en comparación, pues, y también dirigir mis pasos en su voluntad? ¿Será que Dios no puede organizar mi vida? ¿Será que Dios no puede, caramba, le puede a Dios quedar grande el dirigir mis pasos aquí en esta tierra, que yo también soy creación suya? Yo creo que no. Si podemos creer lo primero que hemos dicho sobre su creación, yo creo que podemos creer lo segundo, y es que Dios tiene la capacidad de tomar nuestra vida en sus manos y dirigir nuestros pasos de acuerdo al designio también de su voluntad. Dice Isaías capítulo 46, versículo 10, y quiero dejarte este versículo ya para terminar y que se quede allí en tu corazón. Isaías capítulo 46, versículo número 10.
Y te lo dejo allí para que lo medites durante el día y lo atesores, ¿verdad?, en tu corazón. Dice, los que me están allí ayudando con otras versiones lo pueden escribir también. Dice el versículo 10, refiriendo, Dios hablando, dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Se está refiriendo a los tiempos, a las edades de la vida, de la tierra, de la civilización humana. Dios dice, yo conozco el final desde el principio y estoy encaminando todas las cosas para que se hagan según lo que yo he dicho, según lo que yo he dicho. Hermanos, estamos hablando de un Dios maravilloso, de un Dios que el día que usted y yo ponemos nuestra vida en sus manos, ya Él conoce todo de nuestra vida, ya Él sabe para dónde va a dirigir nuestros pasos. ¿Sí? Dios tiene un propósito con su creación. Estoy hablando de la creación natural, de lo que hemos hablado ya. ¿Cuánto más no tendrá Dios un propósito con nosotros que somos su creación espiritual? Para nuestra vida, Dios tiene un propósito. Para nuestro carácter, Dios tiene un propósito. ¿Sí? Un propósito eterno. No estoy hablando de un propósito de enriquecernos en esta tierra y de darnos de pronto una vida de 90, de 100 años de edad aquí, porque eso en comparación con la eternidad no tiene absolutamente ninguna comparación, no se puede comparar. Estamos hablando de Dios, un Dios de propósitos eternos que comienzan en el momento en que nosotros involucramos la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué entonces nos conviene la voluntad de Dios? Si los ayudantes me pueden ayudar ahí a poner estos 3 puntitos. ¿Por qué nos conviene la voluntad de Dios a nosotros? Número 1, porque cuando oramos pidiendo que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, inmediatamente pasamos a ser participantes de la respuesta de Dios también. ¿Sí? Nos estamos involucrando en esa posibilidad de ser parte, de ser, inclusive ser instrumentos de Dios para la respuesta que Él va a traer a nuestra vida. Entonces esa es la primera cosa por la cual nos conviene a nosotros involucrarnos o involucrar la voluntad de Dios en nuestra vida de oración. Y segundo, porque le estamos dando la oportunidad a Dios de que Él responda a nuestras oraciones con una mayor capacidad de lo que nosotros podemos pedir o podemos entender que Él opera. ¿Sí? Cuando desconocemos la voluntad de Dios estamos muy limitados porque estamos pidiendo algo específico. De pronto que el Señor me sane de este dolor de cabeza. Pero cuando yo digo, Señor, yo quiero ser sanado de este dolorcito de cabeza, pero no se haga conforme yo quiero ser sanado. Pero yo creo que Dios quiere mucho más que yo me sane. Entonces tal vez el Señor no me sana nada más del dolor de cabeza, sino de la raíz de ese dolor de cabeza, ¿no? Porque Dios es mucho más amplio de lo que nosotros podemos pedir. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero se puede aplicar a todos los aspectos de nuestra vida que usted y yo podemos llevarle a Dios en oración. Y lo último y tercero, ¿por qué nos conviene involucrar la voluntad de Dios en nuestras oraciones? Es porque Dios tiene un plan, hermanos. ¿Sí? Si lo tiene con su creación material, lo tiene con su creación espiritual, que somos nosotros. ¿Sí? Dios tiene un propósito eterno y quiere llevarnos a disfrutar de ese propósito eterno. ¿Sí? Su creación le ha quedado bien. Y todo lo que Él haga en tu vida y en mi vida, hermano, según su voluntad, va a quedar bien también. Así como Dios en su creación natural hizo animales enormes, pero también hizo
a un pequeño mosquito, un insecto, ambas cosas le quedaron bien a Dios. Jesús dijo, ni siquiera un gorrión se muere sin que Dios lo sepa. Imagínense el cuidado que Dios tiene de su creación material. ¿Sí? Entonces, comprender eso te ayuda a tener paz, tener seguridad, tranquilidad en tu corazón, de que ese Dios que tiene cuidado de las aves, dijo Jesús, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Si somos su creación espiritual, si somos la creación de Él, no solamente creación, sino por la que Él pagó un precio con la preciosa sangre de Jesucristo. Más valor, por decirlo así, tenemos nosotros como hijos de Dios que una ballena. Jesús dijo, ustedes valen más que muchos gorriones, de los cuales Dios tiene hasta cuidado de cuando mueren. Ninguno de ellos muere sin que Dios esté ejerciendo en ellos su voluntad. Y usted no va a morir, y usted no va a pasar a otras situaciones peores, porque Dios está cuidando de usted. Y si eso llega a suceder, tenga la absoluta seguridad de que Dios está involucrado en inclusive los padecimientos, las pruebas por las que tú y yo tenemos que atravesar en esta tierra mientras estemos aquí. Y Él, que permite que pases por esa prueba, es el mismo que te va a ayudar a salir de ella también en victoria, porque usted y yo estamos dentro de la voluntad de Dios. Déjenme orar esta mañana. Me queda un par de minutos, no quisiera seguir. Mañana continuamos, Dios mediante, a esta misma hora, 5:30. Pero vamos a orar y a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, eso específicamente, porque me conviene. Ore conmigo, Padre. Muchas gracias por la vida de tus hijos e hijas, Señor, en esta mañana. Los presento delante de ti, Señor. Te doy gracias por cada persona que está allí conectada. Gracias por la fidelidad de tus hijos, por estas más de 70 personas y los que después van a escuchar este mensaje más adelante, o en la noche o en la tarde, Señor. Y ruego que a todos nosotros nos ayude, Señor, a vivir en tu voluntad, que es lo más conveniente para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu voluntad nos conviene, tu voluntad nos involucra en la respuesta a nuestras propias oraciones. Tu voluntad, Señor, invocada en nuestras oraciones, te da la oportunidad a ti, Señor, de que tú nos sorprendas con respuestas mucho más abundantes de lo que estamos pidiendo o de lo que estamos pensando, Señor. Oh Padre, permite que hoy sea un día de grandes respuestas, de sorpresas maravillosas de parte tuya, porque hoy estamos diciendo, Señor, aquí juntos, hágase conforme a tu voluntad, no conforme a la mía, Señor. Y también gracias porque tu voluntad hace que tu propósito eterno se cumpla en cada uno de nosotros. Eres el Dios que hizo la creación de acuerdo al designio de tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad fue la que te aconsejó a ti cómo hacer tu creación. Y queremos decirte que tu creación es preciosa, nos deleitamos en ella, Señor, en esos atardeceres, en esos amaneceres, en ese sol que nos calienta, en esa lluvia que cae, en esas nubes, Señor, en esos animales grandes y pequeñitos también. Vemos un Dios de maravillas, vemos un Dios allí precioso, un Dios con una imaginación impresionante, tremenda. Pero más que todo queremos ver eso en nuestra propia vida. Queremos ver cómo tú, según tu voluntad, también haces esas cosas preciosas, grandiosas, imaginativas, Señor. Esa creatividad tuya en la vida nuestra se va a glorificar, se va a magnificar, porque estamos viviendo de acuerdo al designio de tu voluntad. Te damos gracias por las cosas grandes o chicas que tú haces en nosotros, Señor. Todas son admirables, todas son preciosas, todas son grandiosas, Señor. Nada de lo que tú has hecho en nuestra vida es de desecharse, Señor. Todo es grandioso. Y en nosotros han pasado cosas que nunca pensamos o imaginamos
que iban a ocurrir mientras estemos en tus caminos. Gracias, Dios. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, a niños, jóvenes, a hombres y mujeres que están allí conectados. Los bendigo en esta hora. Yo pido lo mejor para ellos y pido que los guardes del mal, Señor. Pido que quienes están enfermos o tienen hoy un familiar en una clínica o un amigo o un pariente, ruego que la misericordia tuya, la voluntad tuya que está sobre la vida de tus hijos se traslade allá a esos cuerpos enfermos, Señor, y esos cuerpos puedan reconciliarse, sus órganos, sus miembros, esos pulmones puedan reconciliarse con el oxígeno, con la sangre, y puedan subir los niveles que están bajos y puedan bajar los niveles que están altos, Señor, en el funcionamiento de esos organismos. En el nombre poderoso de Jesucristo, por quien tú hiciste todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Amén y amén.